la extraña, escasa, deficiente o nula estrategia del Estado frente a este crecimiento. Usted nos decía, general, que terrorismo propiamente dicho no estamos viviendo, que la población hace muchos años no sufre un atentado terrorista. Fíjese, a mí me sorprende que una encuesta, el 53% de los peruanos diga que ha crecido el terrorismo. Ha crecido el terrorismo un 53%. Supongamos que había 0 y ahora hay 53. ¿53 qué? ¿Atentados? Yo preguntaría, ¿cuándo ha sido la última vez que ha habido un atentado terrorista contra la población? Hace más de 15 años. ¿A qué llamamos terrorismo? Acá hay que ver qué cosa es terrorismo, qué cosas son actos terroristas y qué cosas son procedimientos terroristas. Porque hay gente que se camufla. El término terrorismo no está igualmente conceptualizado en el mundo. Terrorismo es hostigamiento a las bases, emboscadas a la policía, al ejército. Eso no es terrorismo, pues. Esos son procedimientos que hace ¿quién? Los que se dedican al narcotráfico. Acá nadie habla del narcotráfico. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será, no? El 4% de... Entonces, si la población señala que hay un 53% de incremento del terrorismo, tendríamos que decir, ¿cómo medimos? ¿Cómo medíamos nosotros el avance del terrorismo y cómo medíamos los resultados? Menos atentados, menos zonas de control, así medíamos. ¿Cuántos atentados han habido? Entonces, orientar a toda la población hacia terrorismo y no orientarlas hacia la amenaza principal, porque acá tenemos que tener, igual que en los años 80, el enemigo principal, ¿quién era? Sendero. El enemigo secundario, el MRTA, y el enemigo emergente, narcotráfico. Hoy en día, ¿quién es el enemigo principal a la seguridad? Narcotráfico. Sin duda. ¿Por qué? Porque lo vivimos diariamente. La violencia ciudadana diaria es una violencia diferente. ¿Por qué? Porque está el narcotráfico. Trujillo es un gran ejemplo. Y el narcotráfico no es solamente pues el traslado de la droga, extorsión, secuestros, los pagos de los cupos que tienen que hacer todos. Es parte de los procedimientos dentro del crimen organizado. La trata de personas es parte. Entonces, todo lo hemos reducido al BRAE, todo lo hemos reducido a las acciones de los soldados y de los policías, y el resto en balcón. Entonces, si pasa algo en el BRAE, incompetente, falta de inteligencia, hay algunos que ni Boy Scouts han sido y critican la estrategia militar. Ni yo podría criticar la estrategia militar porque es una realidad que de aquí no la puedo ver. Pero lo que sí tengo que criticar es que no hay una estrategia integral. Se señala que SUNAT va a controlar los insumos químicos. Acaba de salir hace unos días la ley. Dice que van a controlar que todas las empresas que se dediquen a la venta de insumos químicos van a ser controladas mediante sistema satelital con sus vehículos con GPS. Estaremos en Estados Unidos, seguro. ¿Cuántas empresas hay? 5.000. 5.000 empresas. ¿Cuándo van a empezar? Los soldados están hace 5 años. ¿Cuándo va a empezar? El Perú debería estar preocupado qué va a suceder cuando la FARC firme un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. ¿Cómo va a influir en el Perú? El Perú debe estar preocupado que acaban de dar una ley de lavado de activos en México. ¿Cómo va a influir en el Perú? El Perú tiene que estar preocupado de las acciones que hacen las Fuerzas Armadas brasileras en nuestra frontera y encuentra que hay cultivos de coca. ¿Eso nos preocupa? ¿Nos preocupan nuestras fronteras? Lima no es el Perú y el BRAE no es el problema. El problema en el Perú es nacional. ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está la directiva política? ¿Dónde está la directiva política emanada del gobierno donde dice, esta es la estrategia integral y acá están las responsabilidades y las tareas? ¿Dónde está el presidente? Ha viajado. ¿No está en el extranjero? ¿Ha viajado? ¿No? Está a punto de viajar. A punto de viajar. Hay siempre un viaje providencial. Por ejemplo, el día de ayer que se ha presentado el canciller en sesión reservada secreta para hablar de algún tema secreto, no, si estaba hablando de algo que nos interesa a todos los ciudadanos, que es cómo enfrentar a Movadef. ¿Por qué tanto pudor? El que debió presentarse fue el primer ministro. El primer ministro debe presentarse al Congreso y explicar, esta es la política integral del Estado. Bueno, listo, pero y dentro de eso Cancillería. Si no ha visto el comercio de hoy, el primer ministro evita criticar las declaraciones de Lerner, ¿no? Y dice que le parece un demócrata de amplia trayectoria, lo respeta mucho y no tiene nada que criticarle. Está muy bien.
critiquémosle su política integral. Pe. El Congreso ha debido decir, ¿dónde está la política? ¿Cuál es la participación del Congreso? Es que el Congreso no legisla, pues. El Congreso también está en balcón, porque el Congreso le ha dado las facultades al Ejecutivo. Entonces el Congreso dice, no legisla, es que tiene que legislar ese Congreso. El Ejecutivo no cumple. Entonces alguien dice, la democracia no puede ser boba. No, si la democracia no es boba, los bobos somos nosotros. Los bobos somos nosotros. Hace un rato estuvo aquí Sinesio López y él dijo que el Movadef es un producto del fujimorismo, que cuando Montesinos propició el famoso acuerdo de paz con Abimael, le mandaron la torta, Elena Parraguirre por su santo, etcétera, etcétera, ahí se incubó el Movadef. Y los fujimoristas cuando vienen aquí se jamonean de haber acabado con el terrorismo. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Ninguno de los dos, pues. En primer lugar, el terrorismo se derrotó militarmente. Entonces, aquellos que dicen que derrotaron al terrorismo o a Sendero Luminoso, ellos dicen, lo derrotamos. ¿Y por qué hay ahora terrorismo? ¿Porque se fueron ellos? O sea, son los indispensables, ¿no debieron irse al poder? Otros dicen porque cerraron las bases. ¿Dónde están los soldados y los policías en Quepachiato? En un colegio. ¿Dónde creen que estaban en los años 80? En un colegio. ¿O creen que han construido cuartelitos y los han abandonado? En un colegio, pues. O sea, en postas médicas. Entonces, si tú dices que has derrotado a la subversión y en el año 99 cambias el servicio militar obligatorio por voluntario, en agosto, en diciembre hay licenciamiento y en enero no se presenta nadie, y encima eliminas el presupuesto de emergencia que era para los vuelos de helicóptero, y las bases de 80 hombres pasan a tener 10, ¿qué cosa quieres? Que se mantengan las bases. ¿Ahora qué? La consolidación, ¿quién la tenía que hacer? ¿Los soldados? Seas malo, pues. ¿Y el Estado? La parte social del Estado. ¿Y dónde está la parte social? ¿Dónde ha entrado estos 15 años el Estado con infraestructura? ¿Qué plan, qué programa, como está viendo Colombia su problema con la desmovilización de la FARC, hizo el Perú para los desmovilizados, los retornantes, los arrepentidos? Los dejó ahí. Y además hay una enorme decepción general porque mucha gente votó por el presidente Humala porque es un soldado, porque alguien que tiene las botas bien puestas va a manejar este país con mano dura y nos va a defender, ¿no?, como un estratega militar de cualquier amenaza. Y esta ausencia, esta mudez, este hermetismo, ostracismo del presidente ya deja de ser una anécdota. Vamos a darle la oportunidad a los que hoy día están gestionando nuestro país, que pidieron facultades para legislar, que se terminan ahora en diciembre. Imaginémonos de buena fe que van a presentar la propuesta integral para todo. Porque si ellos han pedido que les den facultades legislativas porque el Congreso no sabe, y ellos son los que saben, dejémoslos a ellos. Entonces asumamos de buena fe que ahora en diciembre van a presentar un paquete de leyes. Por si acaso con las leyes no se combate, sino con las acciones respaldadas con las leyes. Y usaron la ley de negacionismo y con eso que se presenta, no. Acciones respaldadas por las leyes. Acá lo que debemos saber todos los peruanos, cuáles son las acciones y qué me toca a mí. ¿Qué le toca a los ciudadanos? ¿Qué le toca a los diferentes poderes, a las diferentes instituciones? Dentro de una política que no tiene por qué ser secreta, porque acá lo que está en juego ¿qué es? La seguridad de todos nosotros. Entonces, hagámoslo público de esta manera que todos sabemos de qué se trata. Y conforme va pasando el tiempo, vamos midiendo los avances, los cambios que tiene que haber en toda estrategia. Pero no lo hagamos reservada ni secreta, porque no sabemos de qué se trata. Hagámoslo público. Hagamos que se convierta en un objetivo nacional. Hagamos que todos sepamos qué cosas van a hacer como OADEF. ¿Le vas a cerrar su página web? ¿Lo vas a declarar ilegales? ¿Lo vas a votar a la universidad? Porque ¿sabes qué? Mira un ejemplo que yo puse. ¿No se podría votarlos de la universidad? Hay que sacarlos de la universidad. Si la universidad la pagamos todos nosotros, ¿cómo vamos a permitir que esos chicos estén generando nuevamente violencia? Porque esa es su ideología, la violencia. Y pagamos para alimentarlos y para que... Y para que tomen nuevamente el comedor, toman nuevamente... y que vamos a esperar que los soldados lo saquen. Yo puse un ejemplo cuando presenté mi último libro. Los hooligans en Inglaterra, son las barras bravas nuestras. Generaban tanta violencia en los estadios que ya daba miedo ir. ¿Y cuál fue el tope? El Liverpool, el equipo más exitoso del momento, jugaba la final en otro país. Y los hooligans hicieron un desastre y hubo muertos. ¿Qué le dijeron a Inglaterra? 5 años, te suspendo, juega, haz tu campeonato solito. Y los ingleses dijeron, tenemos que eliminar la violencia. No mataron a los hooligans, no lo metieron preso a los hooligans. Les dijeron, a perpetuidad no vuelves a entrar a un estadio. ¿Alguien habló de segunda oportunidad?
¿Alguien habló de sus derechos humanos? No, generaban muerte. Lo de Movadez y lo de Conare. Segunda oportunidad. No, si eso no se arrepienten. ¿Se han arrepentido? ¿Salen? No. ¿Dónde se han resocializado? ¿En qué cárcel del Perú te permite eso? A perpetuidad dejas de hacer política en mi país y a perpetuidad te sales de mi sistema educativo nacional que tan bajo está. ¿Por qué no se toma esa medida? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, todos juntos. ¿Quién se va a oponer? Los ambiguos. Bueno, los ambiguos que lo contraten, pues. ¿Por qué no lo contratan? Yo siempre digo, que lo contraten para que le den clases particulares a sus hijos y a sus nietos, en su casa. De paso le hacen su lavadito de cerebro, pues. Coinciden con las mismas opiniones. Esas son acciones que no necesitan ni presupuesto ni armas. Ni tiempo, porque ya estamos contra el tiempo. Ya le hemos dado bastante publicidad. Ya crecieron. Ya engañan. Ahora, primera vez que yo veo que una residencia o una embajada la pintan en el extranjero. Imaginémonos nosotros acá en el Perú, han hecho un cacerolazo contra la presidenta Kirchner. Imaginemos nosotros que vengan los argentinos, hagan una movilización y le pinten la embajada en la avenida Arequipa. Le hubieran dado de baja pues, al jefe de la 7ª región policial. ¿Eso se ha permitido en Argentina? Muera el presidente, ¿qué es eso? Y recién nos hemos enterado por lo que ha salido, y eso ha sucedido ¿qué? En marzo, en abril. Una embajada del Perú en Argentina la han pintarrajeado. Hermanos, yo admito que la Universidad de Chile vayan esto porque es una forma también de socavar al Perú, ¿no? Cuando un país recibe a estos, seguramente que no le gustaría que nosotros recibiéramos a sus terroristas, ¿no? Eso tiene un segundo mensaje. Bueno, no hables de ello porque se pueden molestar. ¿Le puedes dar cabida en una universidad a gente, no de izquierda, gente que habla de violencia, gente que respalda y justifica las muertes? General... Gente que tiene un ídolo que le dijo a sus huestes: hay que matar a todos los peruanos y destruir el Perú para hacer una nueva república. Soy la cuarta espada de la revolución. La quinta, no, la cuarta. La quinta es usted. La quinta soy yo. Si usted fue ministro de Toledo, ¿por qué, siendo Toledo el gran aliado del presidente Humala, no lo convocan? Al sillón rojo de los días sábados. Ahí lo vamos a convocar. ¿A quién? Hay una larga lista. Una larga. General, como siempre ha sido sumamente ilustrativo escucharlo. Ojalá gente con poder de decisión también lo escuchara. Yo creo que lo que le falta a los peruanos es poder de decisión. Poder de decisión. Sí, dejemos de cacarear y tengamos poder de decisión. Yo creo que todos los ciudadanos creo que esperamos eso de nuestras autoridades, ¿no? Nuestros congresistas, nuestro poder ejecutivo, nuestro poder legislativo. Yo creo que, como le decía al inicio, aprovechemos de todo esto negativo que está sucediendo y antes que crezca más, que sea el motivo de unión de todos los peruanos. Dejémonos echando la culpa, dejemos de buscar responsables, juntémonos todos y que cada uno aporte lo que considera conveniente para una estrategia integral. Va a ser beneficioso para la salud del Perú, para el bienestar y para la economía. No esperemos que nos ganen y después nuevamente dentro de 20 años nombremos nuevamente jefes políticos militares y después le Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad y pidamos 25 años para los jefes políticos militares. ¿Por qué se asume que sabía? Así es. Jefe político militar, 25 años porque se asume que sabía. ¿Se asume que sabía lo que sucedió el jueves? Gracias, general. Y es acá nomás. Va. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.